Volvemos al país. El gobierno reconoció que los recortes a subsidios que contempla el Plan Nacional de Desarrollo se deben al hueco fiscal que no logró cubrir la reforma tributaria. Congresistas de la bancada del partido de gobierno, quienes se reunieron con el presidente, aseguraron que uno de los puntos que se estudiará a más detalle será el posible desmonte del subsidio de gas y de electricidad para el estrato 3 y que el gobierno reconoce se debe al déficit fiscal que no se cubrió con la ley de financiamiento. Básicamente el gobierno plantea que no se llenaron las expectativas de financiación en la ley de financiamiento y que en este momento básicamente está la decisión sobre aumentar cobertura en la prestación del servicio de energía o mantener los subsidios en el estrato 3. Sobre el artículo del plan de desarrollo que incluye la reducción de porcentajes de subsidio para estratos 1 y 2, la bancada del Centro Democrático hará una evaluación el próximo lunes en una reunión que tendrá con la directora del Departamento Nacional de Planeación. Yo creo que los subsidios para los estratos 1 y 2 están cumpliendo. Yo creo que lo que hay que es depurar el tema de las trampas, de tanta gente que se mete a recibir subsidios que no se los merece. Yo creo que tenemos que enfocarnos más en que los subsidios lleguen a la gente que los necesita y no en eliminarlos. El gobierno intentó explicar que esta reducción es para fomentar la disminución del consumo. Hay electrodomésticos que gastan muchísimo en electricidad, por ejemplo, neveras viejas. La idea ahí es que se pueda hacer todo un proceso de recambio de electrodomésticos para que el gasto sea menor para las familias menos pudientes, pero también para el Estado. Es que los costos de ese tipo de subsidios están por encima del billón de pesos. El presidente ha insistido en que los ejes del Plan Nacional de Desarrollo son la equidad y además cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Coletazos de no haber logrado llenar ese hueco fiscal con la ley de financiamiento, lo que parece que estamos viviendo aquí por cuenta de esta propuesta de eliminar los subsidios, de disminuirlos para algunos estratos, eliminarlos para el estrato 3. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, esperándolo a usted para que nos ayude a entender de qué va esta polémica por cuenta de los subsidios, porque aquí la verdad es que hay varias cosas. Una de ellas, está haciendo bien el gobierno al utilizar el Plan Nacional de Desarrollo para sacar plata que por otro lado no pudo conseguir. La segunda, el estrato 3, que realmente el más perjudicado porque es al que se le eliminaría de tajo el tema del subsidio a la energía, tiene la capacidad económica, hablando del estrato 3 colombiano, para poder hacerse responsable de ese pago del servicio de energía sin tener el subsidio. ¿Cómo se define quién es estrato 3? Vea, Paula, arranquemos por el tema del plan de desarrollo. El plan de desarrollo, que es un documento que en todos los gobiernos fija las directrices de lo que va a hacer el respectivo gobierno durante los 4 años siguientes, el plan de desarrollo que entra a ser debatido en el Congreso tiene cosas muy interesantes. Es quizás demasiado extenso y tiene demasiada cobertura para mi gusto, y a veces hay cosas que como que no coordinan unas con otras, pero en general tiene planteamientos muy interesantes, muy relevantes, bien pensados por una entidad idónea como es el Departamento Nacional de Planeación. Es una lástima que el plan de desarrollo no haya sido discutido hasta el momento por esas cosas buenas, sino por un par de cosas que francamente son como unos metidos allí dentro del plan de desarrollo. La primera de ellas, en la semana pasada, ese parrafito de la introducción que es francamente absurdo desde mi punto de vista, que dice que en este siglo el país ha avanzado muchísimo gracias a que el expresidente Álvaro Uribe logró llevar al país por fuera de la ilegalidad, por fuera de la corrupción y finalmente logrando hacer control del territorio. Habrá medio país que cree que eso es cierto, medio país que cree que puede no ser cierto, pero eso no debe ir en un plan de desarrollo, y menos en la introducción de un plan de desarrollo de alguien como el presidente Iván Duque, que tiene encima el estigma de tener que separarse de Álvaro Uribe para que le crea a la comunidad internacional y nacional que tiene sus políticas propias y sus iniciativas propias. Qué mal meterle ese párrafo allí de un homenaje al presidente eterno, como le decía él en el debate electoral. Dicho lo anterior, ahora estamos discutiendo otro aspecto del plan de desarrollo que no es de los múltiples planteamientos buenos que tiene ese plan de desarrollo. Estamos hablando de esa idea de meter el ajuste en los subsidios de la energía. Ustedes oyen hoy durante el día y a la vicepresidenta hoy diciendo no, eso es parte de una estrategia según la cual lo que se está tratando de hacer es masificar una serie de electrodomésticos con subsidios de parte del gobierno para que la gente baje el consumo de energía, y como va a bajar el consumo de energía con un subsidio de esos electrodomésticos, pues entonces se le va a ir bajando el subsidio también a la energía. Ojo a lo siguiente, eso sonaría bastante razonable como una meta de los próximos 4 años, si desde septiembre del año pasado
no hubiera estado sobre la mesa la idea del gobierno de decir, no tenemos plata y va a tocar bajar el subsidio a la energía. Desde septiembre del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto para este año, ya el gobierno estaba diciendo, están desfinanciados los subsidios a la energía en 2,5 billones de pesos. Ustedes se acuerdan que después vino la búsqueda de recursos, vino la reforma o la ley de financiamiento de la reforma tributaria, reforma que se quedó corta y al quedarse corta ahora dejó un hueco que no es de 2,5 billones de pesos, sino un poco menor para este sector, pero que definitivamente significa que en ese planteamiento, número uno, las personas de estrato 1 bajarían de tener un subsidio del 60% de lo que les cuesta la energía, el 60% y está subsidiado, bajaría a 50%. Estrato 2 bajaría de 50% que hoy tienen subsidiado a 40%. Y estrato 3, como lo dice Paula, terminarían perdiendo el subsidio del 15%. Y en esos planteamientos queda de por medio una idea que dice Planeación Nacional a lo largo del día de hoy también. Una cosa era cuando el ingreso per cápita en Colombia era mucho más bajo, cuando la economía colombiana no había crecido más de 10 años alrededor del 4,5%, cuando no teníamos los avances sociales que tenemos el día de hoy. Hoy se podría hacer eso. Punto y aparte, hasta allí llega el planteamiento de Planeación Nacional. ¿Ustedes creen que el Congreso, que terminó cercenando de manera bastante poco idónea a mi juicio la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda el año pasado, que la terminó bajando de 14 billones de monto a más o menos 7,8 billones de monto, y que terminó diciendo no, es que no se le puede hacer ningún tipo de daño a las clases menos favorecidas, menos aún en un año electoral como el que tenemos actualmente? ¿Creen ustedes que esa clase de Congreso es el que va a terminar diciendo, sí, les aprobamos el plan de desarrollo y se van de por medio 10 puntos del subsidio al estrato 1, al estrato 2 y se elimina el subsidio al estrato 3? Creo que aquí estamos presenciando el preámbulo de una nueva transformación de los proyectos que presenta el gobierno en el Congreso, y el Congreso tratando de hacer un terreno pandito para las elecciones de este año, quitándole los aspectos más dolorosos o más difíciles. Lo que no quiere decir que no siga persistiendo el hueco fiscal, que yo no veo dónde lo van a poder tapar si no se termina aprobando esto.